Bueno, entonces, continuando con este seminario que se inició hace ya 6 temas atrás, llevamos con este es el séptimo. Hoy tenemos el tema número 7 que lleva por nombre de la crisis al cambio. Algo que no es nada desconocido yo creo que para la mayoría de nosotros, incluso para el mundo entero. ¿Cómo salir de una crisis? Nos ponen de referencia el pensar en cómo salió Japón después de haber recibido esas 2 bombas, la Hiroshima, la siguiente que le mandó a los Estados Unidos, y ellos quedaron en la absoluta pobreza, y cómo se dedicaron a trabajar desde lo mínimo, reciclando lo que les quedó de la misma guerra para salir adelante, y hoy tenemos tremenda potencia. Bueno, y así podríamos pensar en muchas de las crisis que hemos visto y hemos sido testigos, tanto en lo personal como en lo familiar y también en lo nacional. Y sin embargo, estamos de pie, estamos firmes y con el anhelo de seguir, continuar y siempre de pie. Todos sabemos qué es una crisis. Y la crisis generalmente nace de una frustración causada por una pérdida, por un duelo, por la interrupción de un proyecto, o cuando un proyecto no resulta, se ponen tantas expectativas en él, se le ha trabajado, se le ha luchado, y no resulta, no da. Entonces, se generan crisis y las podemos catalogar de menor, de mediana y de grande, dependiendo. Hay crisis muy tremendas y siempre en la vida nos vamos a ver enfrentados a ellas. Para nadie no es fácil pensar en que todo está muy bien y de pronto de la noche a la mañana se quedó sin nada cuando hay un desastre natural, por ejemplo. Llega un desastre natural y un derrumbe, etcétera, y se lleva todo lo que encuentra por delante y ¿qué queda? No quedan ni las fincas y muchas veces ni las personas. Entonces, saber que estamos expuestos a vivir crisis en cualquier momento. Sin embargo, sabemos que toda crisis afecta lo emocional, que afecta la autoestima, que afecta inclusive la relación. Cuando es, por ejemplo, una crisis empresarial, los socios de pronto se molestan, si de pronto alguno la embarró, alguno falló, etcétera, pues se genera un distanciamiento y se genera una situación muy compleja entre ellos. Entonces afecta en todas las formas y afecta a todas las áreas también. Dificulta también cuando es en sociedad, afecta el trabajo en grupo. Así que tenemos que, dice que la crisis desde el griego se le llama juicio, porque se pone a prueba y se evalúan las fuerzas de los seres humanos, su capacidad intelectual, afectiva, sexual, familiar, la económica, tanto la productiva como la recreativa. Son muchas las áreas que salen afectadas. Me encanta la definición de japonesa, me encanta. En Japón dice la traducción: crisis es una oportunidad. Es una oportunidad porque se apremia ese momento para mirar, analizar y concluir qué se hizo mal, qué mejorar y cómo aprovechar mejor de lo que ya está hecho. Es el momento oportuno para revisar todos los elementos en juego,
para sacar provecho de las situaciones en conflicto. Generalmente de una crisis, bueno, todavía encontramos muchas personas que les cuesta mucho salir de una crisis, se quedan en ella y se quedan en la parte negativa, en el desastre, en el que por qué me pasó a mí, que por qué me sigue pasando, y en el negativismo total. Y cuando se piensa y se habla de esta manera, pues difícilmente podemos salir de ella. Dice Pablo Neruda, dice, aprender a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser tú un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Es decir, tú decides, está muy claro, tú decides quedarte en el pobrecitivismo o decides levantarte y tomar un camino, pensar y analizar cuál es la mejor decisión a tomar y a seguir adelante y seguir en pie. Y sigue diciendo, levántate, mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de esa fuerza, tú eres esa vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete, triunfarás y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Me encantó esa frase. Nunca le eches la culpa a la suerte. No me gané la lotería, no tengo suerte. Pues mejor no compre lotería, ahórrate la plata. No mentiras. Bueno, porque es un pretexto de los fracasados. Como no tengo suerte, pues para qué, ni para qué lo intento. Mejor me quedo ahí. Y es difícil la comunicación, la relación con una persona totalmente negativa. Yo por lo menos lo veo en las asesorías. Hay personas y sobre todo las personas mayores a mí, tal vez, sobre todo el adulto mayor, ellos piensan que ya esa fue su suerte, esa es su realidad, esa es su verdad, y difícilmente tú les puedes hacer cambiar su pensamiento. No, es así, yo ya lo sé, ya para qué digo más, yo para qué sigo insistiendo. Es muy difícil trabajar con estas personas que piensan de esa manera y lo hablan, lo hacen una realidad. Entonces, ¿cómo superar la crisis conforme al querer de Dios? Grave cuando culpamos a Dios. Pues eso, gracias a Dios, entre nosotros ya no sucede, ¿cierto? Pero sí escucha a uno mucho y se enfrenta a uno y duele el corazón. A uno ya le duele el corazón cuando la persona no quiere entender que esto, Dios que va a querer que a ti te vaya mal o que a mí me vaya mal. Dios no va a querer eso para nada, nunca, jamás. Pero quien no tiene las experiencias con Dios como gracias a su gracia, valga la redundancia, nosotros ya tenemos esa experiencia y podemos vivenciar cómo es su querer y cómo es tratar de interpretar cuál es su voluntad para todos nosotros, que es lo que quiere siempre será, ha sido y será el bien, el bien, el bien hasta lograr la salvación. Entonces, primero tenemos que, ¿qué? Cambia tu forma de pensar, como dice San Pablo. Dice San Pablo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. A mí por eso, Dios mío, me encanta este apóstol. Me encanta porque interpretó, mejor dicho, se configuró tanto con el sentir, el pensar, el amor de Cristo, que lo refleja, lo habla, lo busca y yo digo, él quisiera como inyectarnos a través de la palabra ese querer de Dios para nosotros, ese querer de Jesucristo y no lo descifra, no lo descifra de una manera tan bonita que como para que nosotros, oye, entendamos que ese es el querer de Él y eso lo encontramos en Romanos 12:2. La voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿En dónde cabe ahí
el que nosotros podamos culpar a Dios por una crisis, por una situación difícil, por la partida de un ser querido, por muy querido que sea, pero se fue. ¿Dolió? Sí, dolió. ¿Duele? Claro, uno se acuerda en sus momentos y claro que todavía se extraña, y etcétera. Pero ¿cómo voy a pelear contra la voluntad de Dios? No, para nada. Culparlo, menos. Quedarme mirando el muerto ahí, morirme con el muerto, tampoco ese es el querer de Dios. Debemos resucitar de ahí. Y es las crisis, es lo que tienen de bonito, que enseñan. Una crisis es importante, ¿por qué? Porque es mucho lo que le enseñan a uno, es mucho lo que uno tiene que aprender de ellas, es mucho lo que uno tiene que aprender a corregir también. ¿Por qué una crisis? ¿Dónde está el error? ¿Qué la originó? ¿Cuál es su raíz? ¿En dónde está el problema? ¿Cómo lo voy a superar? ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cómo voy a salir adelante para no quedarme ahí en ese hueco, sin esperanza? Porque ese no es el querer de Dios para nada. Cuando Jesús se encontraba, él siempre va de camino, nos dice la escritura, ¿no? Él siempre nos habla en el Evangelio, siempre va de camino. Y siempre va y se encuentra con un ciego, con un paralítico, con un mudo. Y él se queda diciéndole, ay, pobrecito ese ciego, pobrecito ese paralítico, ¿y ahora qué va a hacer ese pobre hombre ahí? No. ¿Qué forma de pensar tan maravillosa de él? ¿Qué forma de enseñarnos su pensar, su sentir, su actuar? ¿Cómo actúa y actúa de inmediato? Él solamente dice, si crees, lo recibes. Conforme a lo que tú creas, así vas a experimentar la gloria del Señor. Entonces, qué punto tan grandioso. En la crisis, ¿en quién pongo mi confianza? ¿En dónde pongo mi mirada? ¿En el problema en el que ya no hay nada que hacer? ¿O levanto la mirada y la pongo en el que tiene la solución y en el que me va a dar a conocer su voluntad, su querer, y es más, me da la fuerza, me muestra el camino para saber cómo seguir, qué dirección tomar, qué es lo que hay que corregir, como se oraba ahora del Espíritu Santo? Él es nuestra guía, Él es el que nos viene a revelar la verdad. A veces, ay, Espíritu Santo, por favor, grita, porque es que yo como que cada vez estoy más sorda y no te escucho. Entonces yo le digo en la oración, por favor, Espíritu Santo, hábleme más duro para poderte entender, para poderte escuchar, porque yo no, hay momentos en que como que no entiendo. Pero en un momento más ya le da uno el entendimiento. Entonces, veamos algunos elementos a tener en cuenta para superar la crisis, ya sea personal o grupal. Personal, porque a nivel personal pues tenemos muchas crisis. Grupal también, como comunidad, como empresarios, como familia. Entonces, uno, diseña el objetivo que quieres lograr. Saber para dónde voy. ¿Qué es lo que quiero? Si es personal o comunitario, hay que visualizarlo. Una vez se visualiza, entendemos mejor si es realizable o no, conforme a las capacidades, conforme a lo que tengo, conforme con quién cuento, como dice el proyecto de vida, con quién cuento, con cuánto cuento, para que eso sea una realidad. Revisar los errores ya cometidos. ¿Qué ha pasado? Ya tengo una experiencia. ¿Cuáles fueron las fallas? No quiero repetirlas. ¿Qué hacer para no repetirlas? Buscar e identificar las raíces de esos errores y asimismo corregirlos y ya no repetirlos. Si es trabajo en equipo, ya sea de la comunidad, de la familia o de la empresa, lo primero que hay que hacer es sentarnos y unificar criterios. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a poner sobre la mesa? Para buscar la misma dirección, ponernos de acuerdo. ¿Cómo? En un diálogo respetuoso, en un diálogo en donde todos se escuchan, en donde las diferencias o los conceptos pueden tener algunas diferencias,
pero finalmente se termina concluyendo y eligiendo el mejor para alcanzar el objetivo. Otro punto es aceptar el fracaso y pensar qué enseñanza o qué fue lo positivo que me quedó de él. No quedarme con el dolor y la repetición de todos los días. Si yo hubiera, si yo no hubiera, si yo no, una culpa constante. O mira, si no la hubieras embarrado, si no lo hubieras hecho así, si hubieras hecho, si me hubieras escuchado, si tata, como la cantaleta de la mamá, de la mamita cantaletosa. Entonces, no, así no sirve. Aceptar que hubo un fracaso y sobre eso ya no hay más que hacer, sino corregir, aprender de él. Cuando solo se observa y se critica lo negativo, la visión se oscurece, se empaña y se pierde el horizonte. Por ello, no es bueno dejar la mente y la mirada y las emociones pensando en por qué pasó. ¿Qué de malas? ¿Qué mala suerte? ¿Qué embarrada? No, sí, ya sucedió y se puede perder mucho, claro que sí, pero mucho más se puede aprender. Cuando se mira desde lo positivo, se aprende y se supera con facilidad y con mayor rapidez. De ahí la necesidad de cambiar la forma de pensar y de ver como nos recomienda San Pablo. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver, cambia tu forma de sentir e incluso de hablar. Sabemos que la palabra tiene poder. ¿De qué manera yo voy a bendecir esto? ¿O estoy maldiciendo con mis palabras negativas, airadas o necias? Otro punto es levantarse con actitud renovada. Que nuestras palabras y actitudes muestren que sí podemos salir de la situación. Que ese no es el fin de todo. Que vamos a salir adelante porque Dios nos ha dotado con todo lo necesario para triunfar y salir vencedores. Esa es la maravilla de Dios. Definitivamente, ¿cómo interpretar esa grandeza de Dios? Que aunque la embarremos, que aunque la embarremos, que aunque caímos, que aunque lo sabíamos que íbamos a caer y metimos la cabeza, perdónenme la expresión, por ahí, Dios no se disgusta. Está atento para levantarnos, para darnos un nuevo vigor, para tomarnos de la mano y ponernos en el camino correcto, para regenerar en nosotros una nueva emoción, un sentimiento más bonito, un pensamiento de esperanza, para que nuestra palabra también sea así, convincente, de esperanza, que se generan muchas batallas, claro que sí. Y si no, ¿cómo sería de aburrida nuestra vida? Si no tuviéramos que batallar todos los días con una cosa y otra. Pues, afortunadamente, ya no son muchas, pero sí se nos presentan. Pero qué bonito llevar una vida dinámica, no una vida quieta, de incertidumbre o de aburrimiento. Segundo punto, para salir de la crisis, tener una fe creciente. Fe creciente. Toda crisis pierde su fuerza cuando crece la fe. Bonito. La crisis puede tener un potencial muy grande, pero si la fe nuestra tiene más fuerza, la crisis se va debilitando. Va perdiendo ese puesto en la mente y en el corazón de la persona. Ya no es relevante, ya no es pues la tragedia, ya no es pues el sinsabor de que no puedo salir y no de esta. No, se puede. ¿Cómo que dice San Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esa fe creciente nos lleva a superar esa angustia. ¿Cómo? Sabiendo que Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre. Él siempre está con su mano extendida. Y en esos momentos de angustia, qué bonito ir a Él, como nos dice el Salmo 46, versículo 2. Siempre tiene, cuando nos podemos imaginar a un Jesús con los brazos cruzados, con los brazos atrás o caídos. Ni siquiera en la cruz, ahí donde más nos muestra, mira, fue por ti.
Por ti extiendo estos brazos en la cruz, aunque me duela, aunque me debilite, aunque me lleve a la muerte, pero resucitaré por ti. Eso es maravilloso. Y si leemos también los profetas, nosotros leemos el Antiguo Testamento y las crisis están de principio a fin. ¿Cuál profeta no tuvo crisis, persecuciones, encarcelamientos, maltratos? ¿Cuál de esos profetas no sufrió todo eso? Y no dejaron de ser profetas. Algunos se debilitaron, como Elías, que no quería comer, que eso ya mejor se muriera, y etc. A Ezequiel, ¿de dónde lo sacó el Señor? De por allá de un pozo séptico. Ya lo iban a quemar y se lo trajo de allá, le renovó sus fuerzas y lo trajo, le dio nuevas fuerzas y lo llevó ¿a dónde? ¿A una playa bonita? No. Se lo llevó al Valle de los Huesos Secos, porque ahí había mucho trabajo y lo necesitaba. Entonces, ¿para qué nos renueva el Señor en medio de la crisis? Porque hay muchas más crisis por ir a ayudar a superar. Entonces, ese es el trabajo de los profetas. Y así vamos encontrando de principio a fin en la palabra muchos ejemplos que tuvieron que enfrentar los patriarcas, los profetas, hasta llegar, los apóstoles, hasta llegar a Cristo Jesús. Esas crisis con Cristo, ni siquiera Él siendo el Hijo de Dios. Y vea de qué manera nos enseña. Tercero, planear cómo superar las crisis o la crisis. Tengo que planear, no puedo tomar una decisión a la carrera. Eso es como el arquitecto que dice, voy a construir un edificio. ¿Qué hace? Reúne su equipo de trabajo, el ingeniero de una cosa, el ingeniero del otro. El dibujante hace los planos, los posibles, los contras, y así hacen su proyecto, hasta que lo sacan adelante. Y gracias a la sabiduría se construye una casa, merced de la experiencia. Así se consolida, con la experiencia y la sabiduría ya recibida, así se consolida esa construcción. ¿Qué nos dice la palabra? Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. La importancia de sentarse a revisar qué pasó, qué produjo la crisis, cómo me vuelvo a proyectar, cómo corrijo los errores y calculo los posibles errores que se puedan presentar más adelante, cómo los vamos a enfrentar. Así le pasó a este hombre que por más que viniera el diluvio, no se movió su casa, porque estaba sobre la roca. Y más para nosotros, que nuestra roca ya sabemos que se llama Jesucristo. Él no va a permitir que esa construcción se vaya al piso. No puedes definir el desarrollo de un proyecto sin que hayas elaborado un plan, sea grande o pequeño. Lo indispensable es proyectarlo con sabiduría, conocimiento, prudencia, inteligencia, sentido común, creatividad. Que algo así decía Hermancito ahora, que no quería tanta creatividad para nuestra casa, para la obra de Dios. Dios es el creativo, así que tú no te preocupes. Gracias al equipo Timón porque han apoyado esa renovación de esa casa, y gracias, Hermancito, porque estás ahí de pie frente a ella y veremos esa bella obra. La vamos a celebrar desde ya, la estamos celebrando, la estamos orando y desde ya la estamos celebrando, porque eso va a ser maravilloso. Se planeó, yo me imagino cuántos días se sentaron, planearon y ya tomaron la decisión. ¿Cómo se hace? Utilizando los dones que el Espíritu Santo ha dado. Sabiduría, conocimiento, prudencia, inteligencia, sentido común, creatividad, y buscando ¿qué? La bendición del Todopoderoso, porque es que es su obra. Nosotros mismos somos su obra. ¿Cómo no vamos a alcanzar su bendición en todo? Cuarto, perseverancia y valentía. Este es un factor
Importantísimo. Persiste aunque te desanimen. No falta quien diga, ¿qué va a poder usted a estas alturas de la vida? No, ¿con qué plata? Mira, ¿con quién cuentas? A pesar de ello y de lo que te digan, esa idea no sirve. Eso de que te digan tú no puedes. En esos años, hay una historia que dice que en los años 60 se lanzó al mercado el carrito, el Mustang, y se enfrentado, el de la idea sentó, por decir, al socio, y entonces habían dos carros para lanzar. Uno de ellos defendía el Mustang y el otro quería lanzar uno ya conocido. Entonces dijeron, vieron todos los posibles y los imposibles también los vieron, y finalmente concluyeron, vamos a sacarlos a la calle. ¿A dónde los vamos a llevar? Y se fueron a una universidad y llevaron los dos carros. Y ellos dijeron, el que los muchachos elijan, ese es el modelo del carro que vamos a lanzar. Sacaron los dos modelos de carro, los llevaron a la universidad. ¿Y cuál eligieron los muchachos? El que tuvo toda la resistencia, que le decían que ese carro no, que era muy pequeño, que era muy esto, que era todos los obstáculos, los pusieron. ¿Y cuáles eligieron? El Mustang. Y ahí tenemos todo lo que trascendió ese estilo de carro, ese modelo. Entonces, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿En quién? Nos dice San Pablo. En Cristo Jesús. Y nos la dice en la 1 Corintios 13:7. Todo lo sufre. Nada es fácil. Nada. Que chillamos, claro que chillamos. Que nos duele, claro que nos duele. Pero tan bonito que Él mismo viene y nos consiente y nos abraza y dice, ánimo, van para adelante. Seguro que nos va hablando a través de una Isabelita, de un Humberto, de un Germán, de una Marinita, de una Odilia, de una Amelia. Nos va hablando. Él nos habla de una y de otra manera. Ánimo, vamos. Si has transformado tu mentalidad, tienes el gozo del Señor, estás dispuesto a ser creativo y a trabajar, entonces es tiempo de buscar consejo en alguien que tenga la sabiduría de Dios. Busca acompañarte de personas que tengan tu misma fe y que hagan de la Biblia su alimento. Créanle más a la palabra de Dios que lo ha dicho por el resto del mundo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Siempre va a rodearse uno de personas sabias, las que hemos tenido. Odilia oraba ahora por nuestros dirigentes espirituales, por nuestros guías espirituales. Aquí estamos, gracias a ellos. Gracias a que Dios los puso en nuestro camino para ayudarnos a salir adelante. Y en el Salmo 40 leemos, con paciencia esperé que Dios me ayudara. Él oyó y escuchó mi clamor. Ningún proyecto con el que queramos salir de la crisis, ya nosotros lo podemos hacer sin oración, sin presentárselo al Señor, sin abandonárselo a Él, sin decirle, Señor, mira, esta es mi voluntad, como cuando hacemos el proyecto de vida, ¿no? Mira, Padre, este es mi proyecto, pero como tú tienes el tuyo, por favor, recíbemelo y unifícalo y dame de ti lo que me conviene. Entonces, mi voluntad sometida a la voluntad de Él. No es que yo no le exprese lo que quiera. Toma, Señor, mira, esto es lo que pienso, esto es lo que anhelo, esto es lo que sueño, pero tú lo sabes mejor. Indícame, Señor. Poner todo en las manos de Él. ¿Qué impide salir de una crisis? La forma de hablar. Yo soy así y a mí nadie me cambia. Entonces, por resultado frenan cualquier intento, por más que lo piensen, por más que lo anhelen, queda frenado, porque lo están hablando y porque cuando uno dice yo soy así, a mí nadie me cambia, pues ni siquiera la persona se para en la silla. Ahí se acomodó y ahí se quedó. No exigirse. Oye, yo si hoy di un paso y no alcancé a llegar, pues ya sé que mañana debo irme más temprano y avanzar más para llegar más rápido.
No tener visión clara y definida, o sea, no planear, no sentarse y a proyectar. ¿Qué es lo que realmente quiero? A orar, a ponerle las manos del Señor, a mirar, a visualizar, a rodearme de las gentes sabias, de la gente con experiencia, de la gente que tiene esos dones tan lindos para que me ayuden a encontrar una solución y una guía y una dirección al camino. No tener visión clara y definida es eso, no tener un proyecto de vida, no proyectarse en la vida. El miedo y la duda que paralizan. Y es verdad. La duda me hace sentir culpable. Y el miedo, pues me paraliza. Acordémonos que el miedo es bueno hasta cierto punto, porque nos puede estar defendiendo de algo, previniéndonos más bien de algo. Pero cuando ya lo hago, mi Dios, porque lo tengo tan cimentado en la mente, lo siento, y yo no me muevo porque qué miedo, yo no hablo porque qué miedo. De miedo estamos hechos todos, y eso yo lo sé de sobra. Entonces, nos paralizan. ¿A dónde vamos a llegar? A ninguna parte. El rencor y el odio impiden las sanas y buenas relaciones, uno conmigo mismo, con Dios y con mi prójimo. Yo no puedo, si no tengo claro el sentimiento por mi socio, por mi hermano, por mí misma, el mismo sentir por Dios, pues definitivamente es un obstáculo muy grande. Apegarse a esquemas pasados, vivir del pasado, no renovar la mente, no renovar el sentir, nos quedamos atados. Yo digo, eso es como cuando le ponemos el lacito a la mascota y la amarramos de un lugar. ¿Hasta dónde avanza la mascotica? Hasta donde lo permite el lazo, o la correa, o con lo que lo hayamos amarrado. ¿Y qué hace? Como no puede correr, no puede salir de ahí, pues vuelve y se acuesta junto al poste donde está amarrado. Ahí se quedó porque no tiene otra salida. Eso es quedarse mirando el pasado, aferrarse al pasado o decir, todo tiempo pasado fue mejor. Sí, hay tiempos muy bonitos, pero es que todo tiene su etapa, todo tiene su tiempo, dice la palabra. Para todo hay un tiempo. Asumir prejuicios, preocupaciones, conduce a no vivir en el presente con plenitud, sino vivir en el pasado, con una muerte que detiene la mirada al presente con un futuro mejor o para un futuro mejor. Entonces, difícil también podemos avanzar así. Así que ahora la pregunta, y no sé si lo alcancemos a compartir, que compartan las personas ahí los hermanos ahí en la plataforma, ¿cuál ha sido la mayor de sus crisis? ¿Y cómo la superó? ¿Y qué enseñanza le dejó? Son 3 preguntitas nomás. ¿Cuál ha sido la mayor de sus crisis? ¿Cómo la superó? ¿Y qué enseñanza le dejó? Sí, Edicita, sí. Sí hay tiempo, claro que sí. ¿Qué dices?